Nuevamente, con este tipo de cosas se demuestra que los empresarios de la Coparmex tienen muchos objetivos, pero en ninguno de ellos se encuentran sus trabajadores. Simplemente esos son un elemento más dentro del proceso, pues, en el cual ellos generan economía. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hace prácticamente poquito tiempo algunos personajes de la Coparmex salieron a decir de que no se eliminara el outsourcing, que era importante que se mantuviera porque muchas personas están bajo ese esquema de contratación. Y esto a raíz de que surgió, ¿por qué salieron estas declaraciones? Porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado anteriormente que se tocara el tema del outsourcing y se decidiera si se eliminaba o se modificaba. En el caso de los empresarios que salieron a decir, no, pues es que el outsourcing sí tiene muchos problemas, pero no es necesario que lo eliminen porque hay muchas personas que están contratadas bajo este esquema. Y yo solamente les voy a hacer un pequeño cuestionamiento. Precisamente hace muchísimos años la esclavitud era permitida y generaba economía. Y no por eso significa que esté bien, o para ellos significa que está bien este tipo de cosas que a pesar de que se violan ciertos derechos, no importa porque genera economía. Ese es el tipo de razonamiento de estos empresarios que tienen todavía la mentalidad de los sexenios pasados. ¿Por qué digo los sexenios pasados? Recordemos que uno de los dirigentes de la Coparmex, el cual es Gustavo de Hoyos, salió a crear un movimiento al cual él le llamó Sí por México o sí por la corrupción, creo que se llamaba así, Sí por la corrupción, Sí por la corrupción en México, creo que se llamaba de esa forma, en donde, bueno, ellos destacaban que este movimiento era para ayudar, para sacar a México del problema económico en el que se encuentra y para ayudar a la población. Y la pregunta aquí es, ¿cómo quieres ayudar a la población si me estás pidiendo que se violen sus derechos como trabajadores? Creo que aquí las cosas no cuelan o los empresarios no saben acomodar muy bien sus ideas, sobre todo Gustavo de Hoyos, que es el que dice que defiende el tema de la gente. Porque yo les pregunto, ¿dónde estuvieron estos empresarios de la Coparmex creando organizaciones y creando frentes a favor de la gente? Pues cuando realmente en la anterioridad teníamos 50% de la población en pobreza, teníamos situaciones económicas bastante críticas y yo nunca vi a los empresarios salir a decir ayudemos a los trabajadores, ayudemos a la gente. Pues claro que no, por algo tan sencillo. ¿Saben por qué actualmente están llorando estos empresarios y están en contra de Andrés Manuel López Obrador? Por algo tan sencillo como es de que primero se les está cobrando impuestos como nunca antes en la historia conforme dice la ley. Esto no está llegando el presidente, está diciendo, me vas a dar tal cantidad de dinero. No. La ley dice, ok, generaste tal cantidad de ingresos, aquí tenemos una tablita en la cual nosotros vamos a determinar cuánto tienes que pagar. Así de sencillo. Y eso lo establece pues los mecanismos legales que tenemos. Entonces, eso no es cuestión de autoritarismo ni nada por el estilo. El segundo elemento fundamental que se tendría que tocar o que se tiene que tocar es que estos mismos empresarios no les tocaban el tema del outsourcing, sino la subcontratación, en donde, bueno, para los que no saben qué es el outsourcing o subcontratación, es algo tan sencillo como, ok, tienes a un intermediario entre una empresa que necesita un servicio y una población que necesita empleo. Entonces, ¿qué hace el intermediario? Va a decir, ok, voy con la empresa, le digo, yo tengo tal cantidad de personas que necesitan empleo y yo te puedo prestar el servicio, vamos a decir, de limpieza. Y entonces llega este empresario, llega este intermediario y bueno, digamos que por persona a él le van a estar pagando 10,000 pesos, pero llega con los trabajadores y les dice, ok, te tengo un trabajo, es muy bueno, yo te voy a pagar 5,000 pesos al mes para que hagas tal trabajo de limpieza, a pesar de que a él le están pagando 10,000 pesos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque bueno, tiene que pagar los gastos de operación y además de eso tiene que generar ganancia. El problema con esto es que precisamente los empleados o las personas que están bajo este esquema de contratación generan pues incluso cero antigüedad. Y aquí viene una palabra muy, muy importante en la cual muchos personajes dicen, no es cierto, sí se genera antigüedad con el outsourcing. Y ojo, ¿por qué dicen que sí se genera antigüedad con el outsourcing? Muy sencillo, porque ellos dicen, ok, te doy un contrato de un año, entonces en ese año generaste una antigüedad, pero ojo, ahí se acabó el contrato, entonces tienes que firmar otro, pero sí generaste una antigüedad de un año, y eso va a ocurrir siempre. Esa es la realidad, en la cual ellos dicen, ok, si te llego a despedir en tal año, pues bueno, tú has generado una antigüedad de menos del año, entonces ahí te va poquito. Ese es el problema, esa es la realidad, además de lo que los salarios de las personas que están contratadas bajo este esquema son muy pobres con relación a lo que realmente la empresa le está pagando a estos intermediarios. ¿Quiénes son los que se están haciendo ricos pues digamos, maltratar o violar los derechos de las personas? Muy sencillo, los hijos de a lo mejor empresarios que tienen estas empresas de outsourcing o a lo mejor también pues ciertos políticos que tienen estas empresas de outsourcing o incluso empresarios que tienen estas empresas en las cuales ellos se dedican a explotar a la gente. ¿Por qué es explotarlo? Y es que bajo qué narrativa o bajo qué argumento
es que las grandes empresas dicen, no, 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 yo prefiero contratar un intermediario para que me contrate más gente. Ellos dicen, no, no, es que las empresas grandes para generar ahorros lo que hacen es, no voy a crear ningún sector de recursos humanos para contratar gente o voy a tener los mecanismos, no, voy a dejárselo a otra empresa para que ellos hagan todas esas actividades mientras yo genero un ahorro y así genero más ganancia para mí. El problema con eso, ¿cuál es? Que bueno, sí, vas a generar economía, pero la economía se va a ir precisamente a tu bolsillo, mientras que una población mayoritaria que está contratado bajo estos esquemas, ¿qué les va a ocurrir? Pues no van a tener absolutamente ni un solo peso, o no van a tener realmente un recurso real para poder sobrevivir. Ese es el problema del outsourcing. Incluso los mismos empresarios de la Coparmex en esta misma nota destacan eso, que el outsourcing tiene muchos problemas y que lo que ellos solicitan es que se modifique, no que se elimine. Y es que el problema aquí es no discutir solamente este tema, sino cuál es la realidad en la que vivíamos, que los mismos políticos y empresarios se ponían de acuerdo para que este tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores pudiera seguir sin ningún problema o que incluso los políticos les condonaran impuestos drásticamente. Por eso yo lo digo, los que están actualmente en contra de Andrés Manuel López Obrador, o la gran mayoría, son personas que a lo mejor se veían beneficiadas porque no pagaban impuestos, se veían beneficiadas porque a lo mejor tenían estos esquemas de subcontratación, o porque a lo mejor tenían factureras, todo este tipo de cosas. Incluso en nuestro país, recordemos que el tema de las factureras es un problema, y fue un problema muy grave, porque la misma unidad de inteligencia financiera que se tenía anteriormente no perseguía estos casos, o incluso las mismas empresas abusaban de este tipo de cosas en las cuales ellos realmente daban muy poquito al SAT diciendo no, 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 mira, es muy poquito lo que se ganó o incluso para lavado de dinero. Ahí es donde está el detalle de las circunstancias en las cuales estábamos viviendo. Pero ahora que les vienen a dar en la torre, en que ya no se les condona impuestos, en que el outsourcing tiene que ser regulado o eliminado, y que además de esto se eliminan las factureras para que estas grandes empresas no se hagan güeyes con el pago de impuestos, ¿a qué los ha llevado? A crear organizaciones como Sí por México, que bueno, su verdadero nombre, según mi lógica, es Sí por la corrupción, el narcotráfico y lavado de dinero. Todo ese tipo de cosas creo que es la palabra correcta que define a Sí por México. ¿Por qué lo digo? Porque todos estos que están involucrados en esa organización son grandes empresarios. Y yo me pregunto, anteriormente teníamos problemas muy muy graves en otros sexenios, pero nunca se crearon organizaciones. ¿Por qué? Porque ellos solamente están viendo por sus intereses. ¿Creen que les importa a la gente? Cuando dicen por una parte, sí me interesa la gente, pero por otra parte dicen, mantengan los esquemas de outsourcing en los cuales se violan los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque genera economía. ¿Pero para quién genera la economía? Pues para los grandes empresarios. Mientras que la población general, que es asalariada, cuando se retire del trabajo, pues no va a tener ni siquiera un recurso extra, y lo que va a haber cotizado, pues va a ser muy poco. Porque precisamente lo que les comento, las empresas de subcontratación te pagan muy poco con relación a lo que ellas ganan. Incluso te llegan a dar el 50% de lo que ellos terminan pues obteniendo con relación a la empresa que está contratando el servicio. Y es ahí donde muchos se enojan, e incluso muchas personas han salido a pues destacar este tema de por qué permitían eso. Y también uno de los problemas muy graves que yo veo es que muchos políticos defendían que las personas fueran abusadas en el tema laboral, que fueran prácticamente puestas como si fueran simples engranajes que son cambiables. Ese modelo económico que parte del neoliberalismo, donde precisamente el único objetivo que se tiene es generar economía, 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 no importa que solamente un pequeño grupo tenga toda esa cantidad de recursos, y que bueno, a lo mejor todo un sector completo esté en extrema pobreza, porque ese es el principal objetivo del neoliberalismo, y que estos personajes vengan a defenderlo me parece lamentable. Pero en general no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto en otra próxima nota, y muchas gracias por esto y hasta luego.